Entonces, pues nada, estamos aquí reunidos hoy, 24 de abril, Festival para la Pacha, este festival creado por NIVI y Efecto Parche, dos organizaciones que pues le quieren dar la importancia y el espacio para la madre tierra, ¿no? NIVI como pues nuestra plataforma que nos presta su tecnología y conexiones entre fundaciones, que nos da como toda esta posibilidad de hacer esas conexiones mucho más cercanas. Y Efecto Parche como esa entidad de eh, personas que quieren realmente generar un cambio por medio de una unión de personas que quieren realmente hacer algo diferente y comunicarlo de una manera chévere. Entonces, pues nada, bienvenidos a esta charla el día de hoy. Como les comentaba, tenemos hoy a nuestra panelista Isabel Arboleda. Ella es codirectora de Pacto por el Clima y vamos a tener una charla sobre la reproducción consciente, pues para bajarle la calentura al planeta. Entonces, pues nada, aquí te doy la introducción, Isa. Muchísimas gracias por darnos igual este espacio y pues nada, empecemos de una. Listo, genial. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por estar acá para hablarles un poco sobre este tema. Y bueno, pues antes que nada, pues ya me presentaron, pero voy a presentarme yo. Mi nombre es Isabel Arboleda, soy codirectora de la Organización de Activismo Juvenil Pacto por el Clima. Nosotros nos dedicamos a hacer incidencia política y pedagogía alrededor de todo el tema de acción climática para disminuir estos impactos que hemos venido desarrollando por las emisiones de gases de efecto invernadero al planeta y pues desde la juventud porque tenemos la responsabilidad, tomamos acción sobre esa responsabilidad generacional que se dejó atrás algunos años y que hasta ahorita estamos pues viendo como esas nefastas consecuencias que nos tienen en una crisis y en una emergencia climática en este momento. Entonces, pues para empezar vamos a hablar sobre un tema que a veces pues tiene como muchos mitos, tiene muchas tabús en medio, muchas creencias. Entonces vamos un poco como a resolverlas, a desmitificar y a mirar pues qué podemos hacer. Entonces, bueno, también soy ingeniera ambiental y sanitaria, para que sepan un poco sobre mí, y tengo una especialización en conservación de recursos naturales. También trabajo en otras organizaciones de jóvenes, como la Alianza Global de Jóvenes Políticos y una organización internacional que se llama NDC We Want, donde trabajamos sobre todos los temas de compromisos climáticos y las acciones de empoderamiento climática que se pueden desarrollar desde la sociedad para ayudarle a los gobiernos pues, al cumplimiento de estas metas mucho, mucho más rápido. Digamos que a veces estos temas pues no son de oídos para todo el mundo, pero pues la idea es como que los podamos visibilizar, masticar y digerir un poco más fácil. Entonces hoy vamos a empezar con el tema de reproducción consciente y quería hacerles una pregunta para empezar y es si ustedes creen que la cantidad de personas que están en el planeta tiene algo que ver con esto del calentamiento global o el cambio climático y cómo creen que esto afecta. O sea, ¿ustedes qué han escuchado sobre esto? Una pregunta así como para romper el hielo, para empezar y bueno, pues ¿qué opinan? Bueno, pues yo sí quiero decir ahí algo como, pues yo creo que lo que primero uno escucha es eso, es como, pues para qué más vamos a llenar de gente el planeta si el mismo planeta pues se está, o sea, una persona consume mucho, ¿no? Entonces, como que yo creería, pues a grandes rasgos, que sí, que las personas, pues, es un tema delicado ahí, pues diría yo. Ok, sí, sí. Sí, acá Cristina nos apoya diciendo que obvio, a más personas, pues más bienes de consumo, más consumo de bienes naturales y yo estoy también de acuerdo porque pues cada uno de por sí ya genera como un impacto acá, entonces supongo que sí, a mayor número de personas pues se consume obviamente todos los productos naturales que nos brinda la tierra, ¿no? Sí, de acuerdo por ahí. Claudia Jiménez tiene una manito levantada.
Buenas tardes. Sí, la sobrepoblación que tenemos cada día pues es peor. Más consumimos que solo el hecho Gracias. ya de levantarnos, estamos contaminando de todas las formas. El gobierno no piensa en eso, solo empiezan en autorizar a hacer conjuntos, digamos en un humedal, que desafortunadamente se ve y no hay quien pare toda esa parte. Solo es la economía, lo que ellos ven y no ven lo que está pasando realmente con el ambiente. Súper, entonces pues como para continuar con el tema, pues precisamente sí se ha dicho tradicionalmente, históricamente, que la cantidad de personas que habitan en el mundo son responsables pues de todo este desastre ecológico que estamos haciendo hoy día. Es decir, que estamos depredando, estamos consumiendo, estamos transformando todos los recursos que existen en el mundo. Sin embargo, ahí hay un montón de relaciones que a veces no son muy claras y que pues hoy vamos a revisar. ¿Cuál es la tendencia que usualmente se piensa? Que a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de gases de efecto invernadero son lanzados a la atmósfera, son emitidos a la atmósfera. Estos gases usualmente se producen de todo el tema de la extracción y el uso de combustibles fósiles y sus derivados en los diferentes procesos de consumo. Entonces, por ejemplo, no solo la combustión de, de un motor a gasolina, diésel o sus derivados va a generar estos gases de efecto invernadero, sino también el uso indiscriminado de recursos derivados de estos fósiles y adicionalmente toda la cantidad de basura que estamos dejando en los rellenos sanitarios. Pero entonces, ¿qué nos han dicho adicionalmente a esto? Dicen muchas personas que podemos reducir esos efectos del cambio climático reduciendo el número personas, pero eso tiene un montón de consecuencias sociales muy grandes, porque resulta que se han dado un montón de políticas de control poblacional a partir de esto y usualmente han estado sesgadas. ¿Por qué? Y ya les explico. Hay un montón de personas que han empezado a tomar una serie de acciones y de arremeter en contra de otras personas, eh, creyendo que realmente esta es la solución. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una noticia de hace poco donde un supremacista blanco mató 22 personas, creyendo que si nos deshacemos de suficiente gente, nuestra vida podría ser más sostenible. Entonces, esto también se los pongo porque a veces nos trazamos esos ideales de decir, no, es que tenemos que reducir la población y muchas cosas también se vienen especulando alrededor de cómo vamos a hacer ese control poblacional y es cuando hemos visto de verdad que se han dado algunas políticas que no son sanas para las poblaciones. Entonces resulta que acá usualmente hay una relación muy importante y es que siempre dicen, no, es que los pobres tienen la culpa porque los pobres son los que tienen más hijos. Esto hice el ejercicio de buscarlo en Google para revisar y pues realmente se ha creado un sesgo discursivo de odio sobre las poblaciones menos favorecidas socioeconómicamente, porque son las que usualmente más se reproducen. Y esto tiene un montón de connotaciones que no son usualmente estudiadas. Por ejemplo, y para que también lo empecemos como a aclarar acá, las familias pobres ven a los hijos como un capital de trabajo. Es decir, ellos hacen parte de la mano de obra para sus familias que contribuye con que tengan una mayor posibilidad de adquisición de recursos económicos para la familia. Así que es una fuente indispensable de trabajo. Por eso es que en sus creencias ellos se reproducen y tienen más hijos para poder tener una sostenibilidad. Es una creencia que ellos tienen, pero de todas maneras no tienen por qué ser culpables, ¿cierto? De esta manera también vemos que las poblaciones con más recursos, pues los sesgan, los segmentan, los discriminan y muchos de nosotros hemos creado ese mismo discurso como no, es que sí, los pobres no se pueden reproducir, los pobres deberían eliminarse, incluso hay políticas de ese tipo, también nosotros lo reproducimos con nuestra voz a voz, con nuestro pensamiento, con todo, entonces pues es importante como hacer esa reflexión si realmente esta sería la solución más viable.
Y esto pues me causó mucha impresión que si sos pobre no tengas hijos, porque pues de hecho ya está coartando una serie de derechos sobre las personas al decidir. Entonces voy a seguir. Y es porque siempre nos han dicho que el tamaño de la población es un factor importante en la demanda de recursos, porque como lo hemos hablado, claro, hay una serie de factores como el uso y transformación de los recursos que pues obviamente los van a limitar con el tiempo y vamos a generar más emisiones de carbono en nuestras actividades a medida que seamos más gentes. Pero realmente esto será un problema de sesgo socioeconómico. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, por ejemplo, bueno, lo que les acabo de mostrar, si eres pobre no tengas hijos, y también hemos visto que este tipo de acciones como lo del supremacista blanco, no solo se repiten individualmente, sino que hay políticas de Estado que también han ocasionado una serie de discriminación sobre grupos étnicos, grupos raciales y personas menos favorecidas para hacer como ese control. Por ejemplo, en Estados Unidos nos encontramos con que hubo una serie de migrantes mexicanas que fueron esterilizadas de manera forzada como un control de población para que no fueran en Estados Unidos. Y en Perú, más de 300.000 mujeres indígenas también fueron sometidas a este proceso de esterilización para reducir su población. Entonces, pareciera ser que sí nos gusta la idea esa idea de reducir la población para generar menos demanda de recursos, pero no toda la población, sino ciertas poblaciones sociales, ciertos segmentos. Y ahí es donde está como el gran conflicto, pero ¿por qué lo estamos haciendo de esa manera? ¿Cierto? Entonces, si nos paramos del otro lado, hay personajes públicos que realmente sí, pues como que está bien visto que puedan tener familias numerosas y eso lo vemos en la mayoría de los casos de los futbolistas. Entonces, ¿por qué sesgamos a ciertos grupos de no pueden reproducirse, pero otros sí los vemos y los enaltecemos y los idealizamos? Entonces, acá vemos, por ejemplo, a Falcao, que ya tiene 4 hijos, Messi, que también tiene 3 hijos y no descarta tener un cuarto. Vemos a Cristian, Cristiano, que también tiene 4 hijos. Creo que es Pepe algo, se me olvida, ya tiene 5 hijos. Y Beckham tiene 4 hijos. Este es Roberto algo, perdón, porque se me olvidan los nombres de los futbolistas, también tiene 5 hijos y pues así sucesivamente podemos encontrar un montón de casos. Entonces, donde nosotros la reflexión acá inicial es como, ¿por qué si juzgamos y sesgamos a ciertos grupos? Porque no tienen los suficientes recursos para mantener la población, pero los que sí tienen recursos los enaltecemos. Entonces acá esto es como la entrada para que podamos entender un problema más de fondo que les voy a mostrar enseguida. Y es que, ¿cuál es la realidad? Y este es como el punto álgido de la situación. Y es que las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente pues las del dióxido de carbono a nivel mundial, son producidas por el 10% más rico de toda la población. Esto quiere decir que esas personas que nosotros idealizamos, que vemos como enaltecemos por ser figuras públicas reconocidas o que tienen miles tradicionalmente esos negocios de miles de millones de dólares, pues son las que más emiten gases de efecto invernadero y esto se engloba usualmente en un concepto que se llama justicia climática o justicia ambiental dependiendo del contexto. En este caso la justicia climática es hacer como esa descentralización de las responsabilidades. ¿Quiénes son más responsables? Pues que paguen un poco más por esas consecuencias, porque si ven acá en la gráfica, el 50% más pobre solo genera el 10% de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo. Eso nos pone en una desigualdad muy, muy grande. Eso quiere decir que realmente lo que nos está afectando no es la cantidad de personas que están en el mundo, sino la manera en cómo nosotros depredamos el mundo para tener unos hábitos tan fuertes que son más afectados por ese 10%. Entonces, esta desigualdad
realmente nos abre los ojos de cómo estamos llevando a cabo nuestras prácticas de consumo y nosotros cómo estamos alterando nuestros ideales, porque nos han dicho que la vía al desarrollo y los países como el nuestro y todos los países latinoamericanos y africanos y de India y algunos países en esa vía de desarrollo quieren imitar estos modelos socioeconómicos de países desarrollados, pero que son de facto totalmente insostenibles. O sea, si nosotros quisiéramos ese modelo, nunca existiría planeta para todos en la Tierra. Entonces, pues esto es muy complicado y frente a eso también tenemos un escenario de una huella ecológica creciente. Esto que nos muestra en la izquierda pueden ver una gráfica donde vemos que el 85% de la población de los países viven en déficit ecológico. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra huella de consumo es mucho más alta de la capacidad que tiene el planeta para generar esos recursos. Y ya estamos casi que acabando con las reservas ecológicas. Y eso se mide en un índice que es pues, la huella ecológica, que determina la biocapacidad, o sea, la capacidad que tiene el planeta de generar recursos versus la manera y la rapidez en que los estamos consumiendo. Acá en un escenario, en el escenario que ven a la mano derecha, pues vemos que la tendencia sigue en crecimiento y como esa tendencia hacia el 2050 es de más de 2,5 planetas que se necesitaría para que toda la población mundial pudiera subsistir. O sea, es totalmente inviable. Ese modelo que nos han vendido, pues realmente no es posible, no va a permitir la vida en la Tierra. Y hay un mensaje muy importante que nosotros nos tenemos que llevar y es que no, si la Tierra se acaba, pues realmente, o sea, se va a destruir muchos de los ecosistemas, pero ella tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, como ha ocurrido en los múltiples eventos en el mundo que han pasado, como la destrucción de miles de especies y las extinciones masivas. En este caso, si nosotros depredamos todos los ecosistemas y consumimos todos los recursos disponibles, quienes se van a acabar somos nosotros. Entonces, quien está en crisis en este momento no es el planeta, sino nuestra sociedad. Y es un mensaje muy, muy importante. Y esto está asociado a este estado de las áreas naturales que están en estado crítico. Hay un documental, bueno, para las personas que de pronto se vivieron Expedición Tribuga, ellos mencionan que en el mundo, en este momento, solo tenemos el 30% de áreas naturales. O sea, el 30%, imagínense todo el mundo como es de gigante y solo tenemos 30% de áreas naturales. De ese 30%, tan solo el 17% se encuentra bajo una figura de protección. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos absolutamente nada de certeza para conservar esas áreas que todavía están disponibles y que nos garantizan los recursos de subsistencia a nosotros. De ese 17%, el 42% se encuentran amenazadas bajo actividades humanas. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente nos encontramos bajo un escenario muy crítico de un 7% aproximadamente como área de soporte. O sea, ese 7% de áreas naturales son las que nos proveen a nosotros los recursos, no sé, los servicios ecosistémicos que usualmente llaman, que son esos servicios que nos dan la calidad de vida que nosotros necesitamos para subsistir, tomar alimentos, para regular el clima, para regular las fuentes hídricas, para tener el suelo, que nos defienden también en contra de otros fenómenos naturales, etc. Y pues miren, pues está bien complicada pues la situación en este momento. Y también tenemos muchas personas consumiendo de forma insostenible. Entonces acá este es un cálculo de Footprint Calculator que nos muestra y la gran mayoría de personas tienen hábitos donde necesitarían al menos 2,6 tierras para subsistir. No sé si han escuchado el Día de Sobregiro Mundial. El Día de Sobregiro cada vez en estos últimos años se ha dado muchos meses antes. Antes no sé, hagan de cuenta que se daba en noviembre, octubre, eh, no sé, agosto, y cada vez lo tenemos más cerca. O sea, en mayo, por ejemplo, se dio el último día de sobregiro en el cual ya habíamos consumido los recursos disponibles para ese año. Eso quiere decir que estamos cada vez
endeudados con el planeta de los recursos y nos va a llegar pues un momento en que ya definitivamente no tengamos más. ¿Cómo se mide esta huella? Esta huella se mide de diferentes, toma diferentes factores como la movilidad, cómo nos transportamos, si nos transportamos en servicio público, en transporte privado, qué consumimos, si consumimos carne a diario, si comemos más vegetales o no, si compartimos la vivienda, con cuántas personas la compartimos, cuáles son nuestros consumos de agua, energía, cuál es la manera en que disponemos los residuos, cuántas veces a la semana sacamos bolsas de basura, si separamos efectivamente o no. Entonces, esta es una medición que también los invito a que realicen para que ustedes se autoanalicen y miren desde dónde pueden empezar a disminuir esa huella. Y pues imagínense toda esta cantidad de personas que consumen insosteniblemente. A hoy somos 7.700 millones de personas, pero vamos a ser 9.700 millones de personas en 2050, esperando llegar a ser 11.000 millones de personas en 2100. Nosotros tenemos unos compromisos climáticos que es no permitir que la Tierra se caliente más de 1.5 grados centígrados para el 2050, pero en cómo vamos ahora, pues realmente está un poco, estamos en un escenario crítico porque no quiero ser pesimista, pero de todas maneras, si continuamos como estamos hoy día, es probable que esos compromisos no se cumplan. Esos compromisos deben ir de la mano de muchas cosas y ya les voy a seguir mostrando por qué. ¿Cuál será el verdadero problema entonces? Resulta que estamos en este momento sometidos a un modelo económico lineal, un modelo económico que toma los recursos de la naturaleza, los extrae, los lleva a un método de producción, los usa, o sea, los transforma, los vuelve un producto, los usa y los tira. Básicamente ese ha sido el modelo con el cual nos hemos desarrollado durante las últimas décadas, generando un montón de residuos y de estragos y transformación de ecosistemas y de áreas naturales insosteniblemente. Y esto no solo ha cambiado, no solo ha generado esa destrucción sobre los ecosistemas, sino que también ha generado la forma, o sea, ha cambiado esa forma en que nosotros nos relacionamos con el entorno. Ahora nos relacionamos de una manera muy poco empática con las cosas. Entonces, acá les pongo un ejemplo de un influenciador que puso un sitio de una mina de caolín como si fuera un escenario natural bonito. Y digamos, ese modelo económico no nos ha permitido como diferenciar qué es un sitio degradado de un sitio para la conservación, de un sitio estable, de un sitio con su ecosistema natural. O sea, como que hemos cambiado mucho la manera en que concebimos la naturaleza y por eso no diferenciamos un sitio degradado de un sitio no degradado. Consumimos productos que vienen y nacen de la crueldad animal, no nos importa con el fin de vernos bien, con el fin de estar relucientes, cumplir estándares de belleza que nos propone ese mismo modelo de consumo. Hemos pues pasado por encima de un montón de especies para poder cumplir con esos estándares. Consumimos, por ejemplo, si se vieron Seaspiracy y esa imagen de abajo del conejo Ralph es de ese documental y nos muestra cómo somos capaces de acabar con múltiples especies con el fin de tener un posicionamiento social. Por ejemplo, el consumo de aleta de tiburón lo hacen solo las personas para demostrar estatus social, pero ni siquiera es que sepa rico, ni siquiera es que sea nutritivo, ni siquiera es que sea algo como que mejore mi calidad de vida o mi sistema inmune o algo, nada. Simplemente es algo, una práctica que genera estatus social y que por eso hemos arrasado con las poblaciones de tiburones a nivel mundial y hay un montón de especies marinas que también están en crisis en este momento. Entonces, pues es realmente bien complicado y adicionalmente somos escépticos a las consecuencias y no creemos que no nos va a pasar, que nosotros nunca nos va a pasar. Y acá tengo una imagen, bueno, un video, pues es chistoso porque también dicen una grosería. Espérense, les pongo un segundo. No sé si se alcanza a escuchar, bueno,
¿Lo alcanzan a escuchar? Creo que no. Bueno, no importa. Ese No, nada. Ese es ese video es el del desbordamiento del río Medellín hace unas 3, 4 semanas máximo. Y hay una persona que exclama pues una grosería de una forma muy divertida, precisamente porque no sabe, pues, o sea, como que somos de verdad escépticos y creemos que a nosotros nunca nos va a pasar algo de esa manera, que los fenómenos naturales no nos van a llegar. Y Colombia particularmente es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Nosotros tenemos una probabilidad de escasez hídrica gigante, de sequías muy, muy grande y sobre todo de inseguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que no podamos tener la capacidad de de abastecernos alimentariamente a todos. Entonces, pues eso es lo que ha cambiado también ese modelo. Y no solo ha cambiado esa manera en que nos relacionamos con el entorno, sino también cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entre nosotros. Hemos visto cómo nos hemos vuelto un catálogo digital que hacemos un swipe para un lado o para el otro si nos gusta o no, de una manera como muy vacía, o sea, simplemente para tal cual como les mostré, usar y tirar, escoger, usar y tirar. Básicamente es el mismo modelo, son 3 pasos y de esa manera también nos estamos relacionando entre nosotros mismos. Entonces, es un modelo económico de producción y consumo que también ha permeado la manera en que nosotros construimos la sociedad, construimos los valores sociales, construimos esa visión sobre el otro, sobre el relacionamiento y sobre qué tan importante es el bienestar del otro en la vida. Entonces, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y también es una reflexión personal que les comparto para que sepamos cómo es que estamos mirando el mundo, con qué ojos estamos mirando el mundo. Y eso también ha hecho que nuestros ideales sociales y aspiraciones cambien muchísimo. Ahora está muy de moda los sugar daddies y un montón de estos conceptos y pues, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué se basa realmente que nosotros pongamos eso como un ideal de vida? ¿Por qué nos dejamos a veces meter como esos ideales de coaching que nos dicen como tenemos todos que ser millonarios cuando es algo insostenible? Entonces empezamos a producir, a depredar, a tener un montón de objetos que no utilizamos, ropa que no utilizamos, vivir de apariencias, vivir intentando como ocupar un estatus social solo por impresionar, pero resulta que eso pues no nos está llevando a nada. Y pues estamos ignorando precisamente las consecuencias de ese consumo insostenible que estamos generando. Por ejemplo, el fast fashion es una de las industrias más contaminantes del planeta y viene también soportada bajo procesos de esclavitud, trabajo infantil, generación de contaminación en todas las fuentes hídricas que están cercas y un montón de basura en los rellenos sanitarios que ya no están dando abasto. Entonces acá vemos como 3 de cada 5 prendas que compran especialmente las mujeres en estas tiendas, terminan en un relleno sanitario. Entonces también ese modelo de producción y consumo está poniendo a las mujeres en una situación de esclavitud frente al cumplimiento de unos estándares de belleza que no nos están dando de verdad abasto. Y poniendo y enalteciendo, como les mostraba en esta diapositiva anterior, esos conceptos de quiero tener a alguien que me mantenga, quiero estar linda para tener esto y poniendo personas o influenciadores nuevos que están promoviendo esos modelos pues, de vida, ¿no? Por otro lado, pues miren también como que salimos con un montón de excentricidades como tener un Ferrari lleno de oro sin sentido alguno o una edición exclusiva de iPhone, el X Gold, y no nos damos cuenta que eso también tiene una serie de impactos muy nocivos sobre el ambiente. Esas imágenes que ven al lado derecho son de nuestro país, entonces mientras esos países desarrollados
prohíben, por ejemplo, en España se prohibió el fracking, pero no prohíbe la importación de fracking. Eso quiere decir que aquí sí pueden venir acá y se la dan de muy sostenibles. O países como Canadá o algunos de la Unión Europea que también prohíben prácticas mineras dentro de sus países, pero acá vienen a explotar esos recursos por hacer unas cosas que a veces son muy excéntricas e innecesarias y que no tienen sentido, y acá nosotros nos generan desastres ambientales, muertes, contaminación y pues un montón de consecuencias nefastas alrededor de esto. Entonces acá ven cómo en el 2016 37 niños murieron en Chocó por tomar agua contaminada por mercurio de minas de oro ilegal. Entonces, esa fiebre de oro que ha pasado en Colombia, pues ha tenido unas consecuencias bastante nefastas sobre, no solo sobre el ambiente, sino socialmente. Y acá vemos también otro ejemplo de eso. A pesar de haber estado en un confinamiento por toda la crisis del COVID-19, la deforestación no cesó ni un segundo durante la pandemia. Ha crecido al contrario un 12% en el 2020 y por lo que lleva este año pues vamos para las mismas. Y resulta que hay muchas cosas que siguen asociadas a ese modelo de producción y consumo y a esos estándares que nos ponemos sociales de querer como impresionar a otros. Y vemos como marcas como BMW, Jaguar, Land Rover, incluso algunas líneas de Renault han sido los principales motores de deforestación en Latinoamérica, siendo responsables de 3.5 millones de hectáreas de deforestación. Eso es una cifra de verdad inconcebible. ¿Y por qué? Resulta que el cuero que es usado para esos vehículos proviene de toda la ganadería que se ha hecho y que se ha desarrollado en sitios de la Amazonía y que ha hecho que se transforme el suelo para aumentar la frontera, y esa frontera pues pueda ser para la ganadería, para las vacas, para curtiembres, y que estas curtiembres pues puedan producir ese cuero para un auto de lujo. Entonces, de verdad, es el modelo social pues la reflexión es que es el que está en crisis. El planeta no está en crisis, sino el modelo social. Entonces, pues, ¿qué carajo hacemos? Y acá pues es como la reflexión como para llegar al final de toda esta conversación de hoy. Y es, pues, primero cambiar nuestros hábitos de consumo. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad individual y la decisión como consumidores finales de qué marcas apoyamos, cómo las apoyamos, qué estamos comprando y por qué lo estamos haciendo. Entonces, es importante que antes de nosotros elegir cualquier marca, pues sepamos si es coherente ambientalmente, si no usa greenwashing. Greenwashing es que se inventa que son sostenibles mientras no lo son. Revisar pues realmente sus prácticas sociales, es decir, si por ejemplo el producto viene de esclavitud, viene de trabajo infantil, o realmente pues tiene unas prácticas de inclusión social de poblaciones menos favorecidas que pues lo hacen más responsable, o cómo viene el producto. O sea, eso es súper importante. Para eso también tenemos que comprar local, o sea, y evitar comprarle a marcas que sean importadas, y que, porque eso nos genera una huella de carbono por transporte mucho más amplia. También usar métodos de transporte más sostenibles, usualmente pues el uso de patinetas, bicicletas, o estos artículos que se catalogan en lo que es la micromovilidad. Llevar bolsas, obviamente, evitar todo el consumo de plásticos, porque el plástico es un derivado petroquímico que ha sido también un segundo negocio de la industria extractiva. De pronto esto no lo tienen muy claras las personas, y es que la industria extractiva, no feliz con sacar el petróleo y transformarlo en combustible, también quiso procesarlo para volverlo bolsa, porque se dio cuenta que el plástico iba a revolucionar el mundo y que había un potencial económico muy grande. Entonces, desincentivar el consumo del plástico también es una forma de resistencia a la misma industria extractiva. Bañarse menos, obviamente que tenemos un tema con, pues, bañarse en un periodo de corto más, un periodo de tiempo más corto, porque pues los recursos hídricos también estaban en una probable escasez
apagar la luz, desconectar los electrodomésticos, hacer una buena separación de los residuos en nuestro hogar es muy importante, entender pues que si no podemos evitar algunos productos que vienen en cierto tipo de envases, por lo menos podamos darles un mejor fin de vida, ¿sí? Y llevarlos de una manera que el reciclador o la persona que se lo esté llevando efectivamente lo pueda aprovechar, porque nos pasa mucho que nosotros creemos que lo separamos y ya, pero hay materiales que todavía no tienen un mercado estipulado, por lo menos en Colombia. En Colombia solo se recicla el plástico tipo 1, 3 y 5. Entonces es bastante importante que miremos cómo podemos reciclar de la mejor manera y promover otras prácticas como llenar las botellas que pueden producir por lo menos madera plástica o ladrillos ecológicos, porque los plásticos flexibles que provienen de los empaques de papas y todo esto, pues sencillamente no se pueden reciclar en Colombia y en ningún lado porque es muy costoso. Entonces, esto es súper importante. Comer más verde, esto es importantísimo porque también tenemos que hacer una transición a un consumo que no dependa netamente del consumo animal. La deforestación en Colombia, por ejemplo, como vieron, viene por un tema de ganadería y como les mostré con el caso de BMW, y acá pues también está asociado conflictos que han generado temas de despojo de tierras y conflictos sociales alrededor de la tenencia de la tierra. Entonces es muy importante que evitemos ese consumo de carne. Si nos gusta mucho, por lo menos reducirlo al máximo, pero sí es importante que empecemos a hacer ese tipo de transiciones. Y como también si le ponemos un sentido ético, pues la idea es desincentivar todo el tema de la crueldad animal, que también hemos visto que los pollos y los pescados pues son matados de una manera, los peces, perdón, son matados de una manera muy cruel y necesitamos pues precisamente también evitar que esas industrias se llenen los bolsillos a expensas del dolor y de la muerte, ¿sí? Por otro lado, pues está reutilizar el closet, que es súper importante, como les mostraba, porque la industria del fast fashion es demasiado contaminante y nos han impuesto que cada 3 semanas se cambian todos los artículos de una tienda y hay un montón de ropa que se produce y de verdad pues no llega a un buen fin y está llegando solo a los rellenos sanitarios. Y por otro lado, pues usar el termo. Esto es como una parte de lo que podemos hacer desde las decisiones individuales. Nosotros somos responsables en gran parte de construir ese modelo y ese idealización social que tenemos y poder tener unas decisiones de consumo más apropiadas y coherentes con la realidad del planeta. Por otro lado, pues a pesar de que la sobrepoblación no es el mayor problema, sino la manera en que se consume y la desigualdad que existe en las emisiones de gases de efecto invernadero, también está en nuestra decisión y es una decisión responsable, por lo menos no tener más de 2 hijos por familia. Es bastante importante porque si el modelo para que cambie como está hoy día, pues necesita toda una transición que está por lo visto acelerándose, pero le falta mucho camino. Entonces nosotros también tenemos que aportar a eso, a no tener más de 2 hijos por familia. Esto es importante que lo aclaramos, que digamos la reproducción consciente, como se llama la charla, es precisamente no negarnos a la posibilidad de la maternidad, no negarnos a la posibilidad de tener una familia, pero sí hacerlo de una manera responsable, y responsable es también dejar esos futuros recursos a las futuras generaciones para que sea sostenible y ellos también puedan disfrutar del planeta. Y finalmente, la participación ciudadana. Esto es un llamado a la acción muy grande porque en nuestro poder de decisión también está qué tipo de personas llegan a los cargos de elección donde se toman las decisiones finales. Colombia es un país que necesita una transformación social muy grande. Acá tenemos fenómenos de corrupción que permean absolutamente todo, incluso las decisiones ambientales más bonitas que podamos pensarnos. Por ejemplo,
inscribir nuestros ecosistemas a mercados de bonos de carbono para tener más dinero, para conservarlos, ese tipo de procesos se han visto nublados por temas de corrupción. Entonces tenemos que saber muy bien a quién elegimos. También evitar que lleguen personas que estén promoviendo el fracking. Definitivamente no podemos permitir y seguir permitiendo que lleguen este tipo de personas a imponer modelos extractivos que son incoherentes, cuando al mismo tiempo hablamos de modelos de crecimiento verde, participación y un montón de cosas que nos están respetando. También, por ejemplo, no personas que se opongan a la protección de los líderes ambientales en Colombia, como lo es el Acuerdo de Escazú, que ha sido un tema bastante complicado porque la oposición que tiene políticamente en el Congreso pues es terrible. Entonces, no podemos permitir que sigan matando sistemáticamente a esta población que está conservando y protegiendo los ecosistemas que nos dan vida. Entonces es súper importante que miremos cómo podemos participar, cómo podemos hacer redes, cómo podemos informarnos y replicar esta información y exigirles a los gobiernos que realmente tomen decisiones adecuadas, porque de nada nos sirve que todo esto tan bonito que les mostré hace 2 slides de cambiarlo nosotros en nuestra vida si a nivel sistémico se siguen tomando decisiones que van en contra del bienestar colectivo. Entonces, pues esa era la charla que les tenía preparada para el día de hoy. Y finalmente, pues estas son mis redes personales, las redes de la organización Pacto por el Clima, por si me quieren seguir, por si quieren también conocer un poco más de lo que hacemos, cualquier cosa pues me pueden escribir y dejo el espacio abierto para dudas o preguntas o un posible debate que se arme alrededor del tema. No se te escucha. Pero si quieres yo tomo la palabra acá, Isa. Mil gracias en verdad por este espacio hoy sábado. De verdad, una charla muy, muy productiva porque pues, nos muestra también y nos desmiente muchos mitos de los que se han creado alrededor de la reproducción consciente. De verdad, mil gracias por esto. Y me gustaría acá hacer también un agradecimiento a Cristina y Melissa, que han estado muy activas el día de hoy en el chat. Melissa nos dice que la recolección de ecobotellas es una de las soluciones más efectivas para que nos demos cuenta de cuánto plástico consumimos diariamente. Y Cristina nos invita a seguirla también en su iniciativa de una botella a la vez. Entonces, pues sí, de verdad que estas prácticas que se empiezan a generar alrededor de la conciencia, alrededor de la colectividad, pues también es parte de ese, lo que decía Isa, de esa nueva creación de sistemas que nos permitan a nosotros ser sostenibles, que nos permitan tener una generación sobre todo más consciente, porque no se trata de no tener hijos, sino se trata de tener hijos conscientes y poder nosotros también tener ese poder de transmisión y de comunicación para que pues, estas futuras generaciones no vuelvan a caer en nuestros mismos errores. Entonces, muchísimas gracias en serio, Isa, y cualquier persona que quiera subir también, bienvenida, cualquier aporte, duda, sugerencia, bienvenida sea. Sí, pues si quieren, igual también como que una última reflexión es que se nos ha inducido mucho como a ese discurso de odio a la maternidad, ¿no? Y acá también estamos hablando pues que de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres está la capacidad de decidir. Entonces, pero si tú decides ser madre, igual la sociedad te juzga por una serie de nuevos ideales que están asociados a un modelo de verdad de consumo insostenible. O sea, es una cuestión bien complicada y lo que tenemos que cambiar son primero desde nuestra mente, como el ideal que tenemos como persona hacia dónde queremos llegar. Si queremos cumplir esos estándares que nos promueven otros, ni siquiera son nuestros estándares propios, y cuando ya cambiemos nosotros de mentalidad y podamos como sentirnos en armonía con nosotros mismos, es que vamos a poder cambiar el entorno, vamos a ser más empáticos, vamos a poder sentir más al otro
y darnos cuenta pues que está fallando, cómo nos construimos en sociedad y que la reproducción no es mala, pero sí hay que hacerla de una manera sostenible, cambiando ese modelo de consumo y esas decisiones individuales. Entonces, no sé si alguien más por ahí quiera decir algo. Yo no he mirado el chat. Sí, Melissa nos dice que la mayoría de las personas ignoran y siento que ahí también tocas un tema muy importante, Melissa, y es el hecho que siempre se ha atacado, ¿no? Nunca se ha construido. Entonces, casi siempre el discurso que se nos ha venido implementando ha sido el de que nosotros somos el cáncer, pues, de este planeta y que somos los malos y, mejor dicho, y pues a nadie le gusta que lo traten mal. O sea, a nadie le gusta realmente que le digan que lo que hace está mal, que si respira ya, pues está acabando con todo. Entonces, pues precisamente esa participación, pues no participativa, valga la redundancia, porque las personas prefieren pues evitar a ser catalogadas como ignorantes, a ser catalogadas como, pues no sé, depredadoras, y lo que tenemos que crear ahorita es esa sensación de nadie sabe, realmente nadie sabe qué es lo que se tiene que hacer, nadie sabe qué es lo que se tiene que construir, pero juntos podríamos llegar a tener una solución, ¿sí? Entonces acá creo que el centro de todo esto es la colectividad, ¿no? Y Efecto Parche precisamente se crea para eso y es conectar con diferentes puntos, ser un colectivo realmente en el que las personas puedan encontrarse para aprender, para no ser juzgadas, para participar. La invitación también es a que nos escriban en Efecto Parche. Si tienen alguna iniciativa, alguna idea, pues estamos bienvenidos a todo eso. Nivi también es una plataforma que se ha creado bajo el sistema de la colectividad, en la cual pues se nos invita a participar con la donación. Las redes están abiertas para la donación de cualquier forma, se puede donar por un día, se puede donar por mensualmente, o si queremos ir a participar directamente en la comunidad, Nivi nos presta esta plataforma para poder ir directamente a las comunidades que nosotros estemos más interesadas en apoyar y vivir la experiencia. Entonces, siento que sí, que la palabra conectar y colectivo es lo que necesitamos en este momento para poder tener como un impacto y un efecto positivo. Edu, no sé si ya te sirve el micrófono. Por ahí Juan Bueno, Ignacio pregunta lo de cuál es la página para donar. claro que sí, ya mismo les voy a copiar el link para que podamos ver las iniciativas y donar pues de la manera que cada uno considere. Les voy a pegar el link acá en el chat. Listo. Bueno, yo no sé si les parezca como tomar una fotico para el recuerdo antes de cerrar la charla y las personas que quieran voluntariamente de pronto prender la cámara y dejar como el reporte. Me parecería chévere, sí, llevarnos ese recuerdo. Yo la voy a ir tomando acá. Los que quieran prender la cámara, bienvenidos para... Sí, de verdad, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo pues de estar acá en este espacio para pues conocer sobre un tema que no es fácil tampoco de entender, pero que es bien interesante, bien importante de tratar y pues de tomar acción, ¿no? Listo, Bueno, no sí, sé lo si más alguien más importante... se sume a lo de la foto y si no, pues la tomamos. Ah, bueno, Cristina dice que la cámara de su equipo está fallando. Tranquila. Bueno, Cristina, igual ahí tenemos tu nombre. Ah, bueno, no, ahí salimos, ahí Ah, bueno, salimos. ahí te ves, ahí te ves. Sí, sí, sí. Sonrían todos acá a la cámara. Tiene ahí un efecto retro. Listo. De verdad, Genial, muchas gracias. gracias. Gracias en serio por estar acá, por la El participación de efecto. cada uno. Y nada, en verdad, estos son los espacios que se empiezan a construir. Cada vez vamos a hacer más, cada vez pues la gente está más interesada y los temas se están tocando con mayor claridad, con mayor también empatía, ¿sí?
Entonces ya saben, si nos quieren escribir por las redes de Nivi, ya ahí les dejé la página para que la visiten. Si nos quieren escribir por las redes de Efecto Parche, también bienvenidos. Y pues estamos acá es para trabajar. Listo, sí, pues muchísimas gracias por haberme escuchado 45 minutos de su vida. Espero que les haya llegado un buen mensaje al corazón, que puedan de pronto hacer algún tipo de cambio desde lo individual y pues también repliquen esta información con sus familiares, con sus amigos y también sepan muy bien a quién elegir en las próximas elecciones. Súper clave. Listo. También Nacho nos recuerda que ahorita tenemos una fiesta de cierre del festival. Gracias a La Perrandanga se llama. Es una fiesta que organiza Juan por Dios. En la página de Nivi vamos a tener eso, ¿verdad, Nacho? Es directamente en la página de La Perriandanga donde se va a ver la fiesta. Lo bueno es que por todas las compras que se hagan se va a hacer una donación a una fundación de Nivi que se llama Poderosas. Ellos precisamente trabajan en temas de educación sexual y reproductiva para hombres y mujeres, de hecho, para los dos sexos. Entonces está muy alineado con todo lo que acabamos de hacer, de ver, y la idea es precisamente eso, como hacer que rumbiemos, que de todas formas la sigamos pasando bien, pero de forma consciente y aportando, digamos, también a ese tipo de proyectos. Perfecto, entonces ahí todos Genial. invitadísimos y pues nada, creo que ya vamos cerrando el espacio por acá para que ustedes también puedan ir a hacer sus cosas. Mil gracias nuevamente por acompañarnos, esto es muy importante para nosotros, el apoyo que ustedes nos dan pues es lo que construye el espacio. Mil gracias a Nivi por prestarnos la plataforma y por prestarnos todo este trabajo de todo este mes que se ha realizado. Efecto Parche, pues también mil gracias por estar ahí presente con toda la comunicación y a ustedes que son pues el corazón de esto, en verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Feliz noche. Bueno, muchas gracias, chao, que estén bien. Gracias, bye. Gracias, hasta luego.